Muy buenas tardes a todos. A partir de este momento les damos la bienvenida al webinar Vértigo en la urgencia, aproximación al mareo desde situaciones de la práctica diaria, módulo 1. Durante toda la sesión van a contar con un chat privado, el cual pueden encontrar en este momento en la esquina inferior derecha de la pantalla. A través del chat van a poder enviar preguntas y comentarios en cualquier momento. Les recomendamos que los comentarios y las preguntas las envíen en cualquier momento, no esperen hasta que se les propongan para poder anticipar y poder recolectar todos los comentarios que ustedes nos envíen. Bien, sin nada más que agregar, vamos a dar comienzo al webinar, saludando cordialmente al doctor Francisco Gualtieri, neurólogo, jefe de sección Neurotología de FLENI, y al doctor Alfredo Lafue, neurólogo, subjefe de sección Neurotología de FLENI, a quienes vamos a ver en pantalla en segundos nomás, ya están conectando sus cámaras y sus micrófonos. Así que en segundos nomás ustedes van a estar en comunicación con ellos. Doctores, cuando activen la cámara, cuando gusten, pueden ir a nomás comenzando la charla. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a todos al webinar del Vértigo en la urgencia. Esta actividad es gracias a Eurofarma Argentina. Es nuestro objetivo transmitir nuestra experiencia en el manejo de la patología vestibular. Hemos diseñado un programa basándonos en la nueva abordaje del paciente con mareos, esto es, jerarquizando la duración de los síntomas y la presencia o no de factores desencadenantes, configurando los síndromes vestibulares episódicos con o sin desencadenantes, el síndrome vestibular agudo o vértigo sostenido y la patología crónica o el síndrome vestibular crónico. Haremos durante las charlas presentaciones de casos clínicos que iremos resolviendo con un abordaje de la literatura, pero por supuesto dando nuestra impronta personal en cada caso. Es nuestro sentido que sea una actividad con un fluido intercambio y para eso les proponemos que además de hacer las preguntas en el chat, al final de la jornada hay un espacio dedicado específicamente para que tengamos este intercambio. Bueno, sin más, yo los despido, les digo nuevamente bienvenidos y lo dejo con el doctor Gualtieri, que va a hablar de la primera charla. Adelante, Francisco. Gracias, Alfredo. Bien, la primera presentación va a ser sobre vértigo agudo. Como mencionó el doctor Lafue, vamos a comenzar con casos clínicos. Esta es una paciente de sexo femenino de 45 años de edad que no tenía antecedente de importancia y concurrió a guardia por un cuadro de vértigo agudo sostenido de aproximadamente 72 horas de duración, sin otros síntomas asociados. Solamente refería el vértigo y náuseas y vómito, pero ningún otro signo focal. Nada neurológico, no cefaleas, no síntomas cocleares. El médico de guardia que la recibe constata solamente un istmus horizontal a izquierda y una lateralpulsión a derecha. Se pone en contacto con nosotros para que realicemos estudios y si bien todavía es poco la información, me gustaría que empecemos con una pregunta para ver qué impresión tienen ustedes con esta poca información sobre la paciente. ¿Esto es un cuadro vestibular central o es un cuadro vestibular periférico? Sé que es poca información, pero vayan contestando la encuesta. Simplemente, ¿cuál es la primera impresión que tiene? Vamos a esperar unos segundos entonces a que vayan respondiendo. Van a usar este tipo de encuesta, tienen que cliquear al lado de la opción que están. Al lado del número 1 y el número 2 tienen un circulito, ahí pueden cliquear, automáticamente se revela su voz. Bien, van llegando respuestas. Por ahora gana la opción periférica.
Bueno, vamos a continuar con esta información. Con esta información es suficiente. En realidad, todo apunta a que es una lesión periférica. Hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de que pueda ser central, por lo poco que se informa. El médico de guardia nos pide si podemos hacer un video impulse test, porque él tiene conocimiento, le hemos dicho, de que puede ayudarnos a diferenciar un cuadro central de uno periférico. Y le hacemos a esta paciente un video impulse test, entonces. Aquí está el resultado. Fíjense que la paciente tiene ganancias normales en los dos conductos semicirculares. Si bien hay algunos sacádicos, son bastante simétricos, y la importancia acá es que no hay déficit en el reflejo oculovestibular. En el contexto de un paciente con un vértigo agudo, con ganancias normales o con un impulso cefálico clínico negativo, que es normal, se impone hacer una resonancia de cerebro. Porque si bien hay causas periféricas que pueden dar esta situación, son excepcionales. Y lo más probable es que ocurra esto. Acá vemos la resonancia de la paciente con un infarto extenso a nivel del pedúnculo cerebeloso izquierdo medio, extendido al hemisferio cerebeloso. Bien, obviamente faltaban elementos que después vamos a comentar acerca de lo que nos puede servir para orientar más el estudio. Aprovechemos ahora para hablar de cuál es el enfoque actual que hacemos sobre el paciente con mareos. Ya no tenemos mucho énfasis en el tipo de mareos. No nos importa que el paciente nos escriba si tiene vértigo, si tiene mareo, si tiene desequilibrio, porque se ha demostrado que eso es confuso y lleva a errores diagnósticos. El énfasis lo ponemos en la duración de los episodios, segundos, minutos, horas, días, como el caso que acabamos de presentar. Si hay circunstancias provocadoras, si ocurre levantarse, acostarse, y especialmente la evaluación oculomotora, que es fundamental, especialmente algunos aspectos que después vamos a enfatizar. Tanto la edad, los factores de riesgo vascular, el examen neurológico general, como las imágenes tienen un valor relativo. Ahora vamos a comentar más adelante acerca de esto. Como mencionó Alfredo, podemos diferenciar 3 síndromes vestibulares con esta información que vamos a sacar de lo anteriormente mencionado, y hoy vamos a encarar el estudio del vértigo agudo, en el cual en un primer momento tenemos que diferenciar si es un cuadro provocado por una lesión traumática, un tóxico, fármacos, que rápidamente por el interrogatorio se puede descartar, o si es espontáneo, que es el caso donde nos va a generar mayores dificultades diagnósticas. El mareo en la urgencia es uno de los mayores errores diagnósticos, es el que más frecuentemente provoca errores diagnósticos. De hecho, hay muchos estudios que muestran que el error diagnóstico, especialmente en la emergencia, es mucho mayor en neurología que en otras especialidades, y es mucho mayor cuando el síntoma es mareo. En esta presentación vamos a tratar de darle la información necesaria para tratar de evitar, minimizar ese margen de error. Y en relación a esto, lo más importante, en primer lugar, es diferenciar un cuadro periférico de uno central. Hay dos circunstancias en ese caso que podemos enfrentarlo. Una vestibulopatía aguda unilateral como causa periférica, la conocida antiguamente como neuritis vestibular, actualmente se usa esta nomenclatura, o una pseudovestibulopatía periférica, antiguamente pseudoneuritis. De toda la patología periférica que podemos presentar, nosotros nos vamos a encargar ahora de atender la neuritis vestibular, que es la que nos puede generar mayores dificultades diagnósticas, como mencioné. Este cuadro se presenta con un síndrome vertiginoso típico, donde en el caso de tener una lesión vestibular izquierda, vamos a encontrar que hay inclinación cefálica izquierda, desviación de tronco y miembro izquierda, pulsión y caída izquierda, y necesitamos una lesión contraria, como ya todos sabemos. Ahora bien, quiero que vean este video, pasémoslo por favor. Quiero que lo observen con detenimiento. Fíjense las características del mismo. Porque quiero que después de ver el video me contesten una pregunta más. Hay un corte en el video, lamentablemente está cortado. Después de esto, el paciente mira hacia la derecha y tiene un nistagmus hacia la derecha. O sea, nistagmus izquierda, ahí estamos viendo. Nistagmus hacia derecha, bien. Nistagmus izquierda en posición primaria, nistagmus izquierda al mirar hacia la izquierda, y nistagmus a derecha cuando mira hacia la derecha. Bueno, pasemos a la siguiente ahora, cortemos el video. Quiero que contesten ahora la siguiente pregunta.
Podemos cortar el video ya. Y hagamos una nueva encuesta. De acuerdo a lo que ustedes vieron, ¿consideran esto un nistagmus periférico o un nistagmus central? Vamos a esperar que lleguen las respuestas. No sean tímidos, esto es simplemente un juego para hacerlos participar y despertarlos un poco. No importa si se equivocan, no importa si aciertan tampoco. El tema es que podamos razonar acerca de las respuestas que nos dan. Mientras esperamos las respuestas de la encuesta, quiero mencionar sobre el video anterior que es muy importante prestar mucha atención a las características del nistagmus y describirlo de la forma más detallada posible. Muchas veces vemos en historia clínica que el médico que lo vio al paciente escribe paciente que tiene nistagmus y no pone nada más. Eso es una información completamente incorrecta, insuficiente, no nos dice mucho. Es como describir que el paciente que entró a la guardia con una arritmia y no nos dice qué tipo de arritmia tiene. No sabemos si es una arritmia grave, si es una arritmia leve. Lo mismo ocurre con el nistagmus. Hay que prestar mucha atención a todas las características del mismo, la dirección del mismo, la modificación con las distintas posiciones de la mirada, ser lo más preciso posible en esa descripción, porque si uno no sabe cómo es el nistagmus, el que viene después o el que va a evaluar al paciente, a lo mejor con más conocimiento, tiene una idea más clara de qué es lo que el paciente presentaba en ese momento. Muchos nistagmus son transitorios y cuando al paciente lo ve el médico o el especialista al día siguiente ya no tiene lo mismo. Bien, estamos recibiendo las respuestas de la encuesta. Otra vez 50%, estamos tímidos hoy. Y la mayoría piensa que es central. Bien, saquemos la encuesta, con esto es suficiente. Los que piensan que es central están en lo cierto. Continuamos ahora con la presentación. Esta es la resonancia del paciente. Fíjense, presenta una isquemia, esta vez en el pedúnculo cerebeloso del otro lado, derecho, con respecto al paciente anterior, me refiero, ¿no? Pero el nistagmus era muy diferente. El anterior paciente tenía un nistagmus unidireccional. Este tiene un nistagmus de dirección cambiante. Ese nistagmus de dirección cambiante es típicamente central, como vamos a ver posteriormente. Y quería que lo vean inicialmente porque este es el nistagmus que tienen que aprender como periférico. Tiene unidirección, siempre es hacia el mismo lado, y aumenta al mirar hacia la fase, vamos a ver el video mientras estamos mostrando esto, aumenta de intensidad al mirar hacia la fase rápida, disminuyendo hacia la fase lenta. Esto es lo que se conoce como ley de Alexander y es característicamente periférico. Este es el nistagmus que ustedes tienen que reconocer. Fíjense, esto es un registro de video que lo hicimos justamente para poder mostrar que al eliminar la fijación, fíjense cómo incrementa la magnitud del nistagmus. El hecho que el nistagmus sea inhibido por la fijación es un signo periférico. Eso es muy importante. Aunque ustedes no tengan una VNG para poder observarlo, pueden hacerlo con un oftalmoscopio. Simplemente mirando el fondo de ojo y van a ver cómo al ocluir la visión, el paciente tiene un nistagmus mucho más intenso de lo que ustedes estaban observando. Bien, vamos a continuar entonces con la presentación. Cortemos el video. Este es el cuadro periférico. Ahora hablemos del cuadro central. Las lesiones centrales se pueden provocar a distintos niveles. A nivel del núcleo vestibular, a nivel de la zona de entrada del octavo nervio o a nivel vestíbulo cerebeloso. Hay pocos signos diferenciales y esos signos diferenciales están englobados en lo que se conoce como hints. Este es un trabajo publicado hace más de 10 años donde estos autores hablan de un examen oculomotor de 3 pasos que es más exacto que una resonancia precoz para el diagnóstico de stroke en un paciente con un cuadro vestibular agudo. Es un acronismo donde HI va por Head Impulse, impulso cefálico, N por nistagmus y TS por test de skew o skew deviation. Esos 3 elementos son los que forman el hint, pero nosotros vamos a hablar en otra charla de esto porque creemos que es fundamental que ustedes aprendan a hacerlo, que todo médico debe saber hacerlo. Me interesa poner el énfasis en el impulso cefálico ahora. Esta es una prueba descrita hace más de 30 años por Halmagyi y Courtois y se ha vuelto una herramienta fundamental en el examen neurotológico. Todo paciente con mareo agudo o crónico debe hacerse esta maniobra junto con la Diff-Holpike. Son 2 maniobras que no pueden fallar ni faltar en la presentación. Estos mismos autores presentaron hace unos años un trabajo donde evaluaban con video impulse test a pacientes con falla vestibular aguda.
Fíjense que este es un paciente de 60 años que tiene claramente un cuadro periférico, ven la disminución de ganancia y el sacádico, que podemos hablar un poco más de este método, y la resonancia es normal. Mientras que este otro paciente de 30 años tiene ganancias normales, como el paciente que presenté anteriormente, y también tiene una isquemia cerebelosa. Fíjense cómo la edad no tiene importancia en poder diferenciar un cuadro central de uno periférico. En el transcurso de los años se han agregado otros elementos al HINTS y se los llama HINT Plus. Uno es frotar los dedos frente al conducto auditivo externo para detectar alguna hipoacusia. Y otra muy importante es la ataxia de tronco. Este es un trabajo presentado por algunos investigadores argentinos y extranjeros, donde encontraron que la ataxia de grado, ¿podemos ver el video? La ataxia de grado 3, considerada muy severa, es típicamente central. Fíjense, el paciente que tiene que ser sostenido por dos colaboradores para poder estar parado y caminar. Este tipo de ataxia tan grosera, tan severa, es siempre de origen central y prácticamente no tenemos que esperar a tener el HINTS. La cuestión es que tanto la hipoacusia aguda como esta ataxia tan severa ocurre muy frecuentemente. Con lo cual no podemos confiarnos en esto. Cuando está presente, bárbaro. Pero la mayoría de los casos nos vamos a tener que basar en el HINTS. Bien, cortemos el video, ya pudieron ver. Vamos a continuar con el resto de la presentación. Creo que quedó claro que el paciente, si no lo agarran, se cae. Bien, y estas son algunas imágenes típicas de este tipo de trastornos. Arriba vemos dos lesiones de esclerosis múltiple en el núcleo y en la zona de entrada del nervio, acá lo vemos, y abajo dos imágenes vasculares. Esta que es típica de una isquemia del vestíbulo cerebelo, este tipo de lesiones da el cuadro que vimos en nuestro paciente. Y esta otra que es una tomografía que muestra una hemorragia cerebelosa. Esta sería la única indicación de tomografía. Nosotros vemos que siempre hacen tomografía en guardia. Y salvo para descartar esto, no nos sirve la tomografía. Es útil porque nos descarta esto, pero si la tomografía es normal, no nos dice que el paciente no tiene una lesión periférica ni central. No nos sirve. Tenemos que basarnos en el examen clínico. Es muchísimo más confiable. Bien. Vamos a ver qué tan frecuentes son estos cuadros. Este es un trabajo presentado hace muy poco por el grupo de Corea del Sur, con casi 25.000 pacientes, tiene una estadística impresionante, donde ellos encuentran que las causas vasculares corresponden al 12,9%, mientras que la neuritis vestibular correspondía al 5,4%. Estos valores hay que tomarlos con pinzas porque este es un centro fundamentalmente neurológico, con lo cual puede estar sobredimensionada o subdimensionada la patología central y periférica. De manera que igualmente coincide bastante con esta otra del grupo de Alemania, de Múnich, donde vemos que la patología central sigue siendo la tercera, con un porcentaje muy similar al otro, pero la patología periférica, que es esta de acá, muestra un porcentaje cercano al 9%. En mi opinión, y de acuerdo a muchas estadísticas que hemos visto, este es el porcentaje más aproximado para la neuritis vestibular. Un 9, un 10% es lo más próximo a la realidad. Y esta es la diapositiva que quiero que les quede. Esta es la diapositiva que podemos decir que es la takeaway. Ya que estamos con el tema de la pandemia y el takeaway, esta es la diapositiva para que ustedes se lleven a la casa. Porque les da un resumen anterior y los pone en un plano de cuál es la real incidencia de este problema. Basado en un número importante de estudios, se ha determinado que aproximadamente un 3% de los mareos corresponden a un stroke. Es muy bajo. Pero cuando tratamos el síndrome vestibular aguda del que estuvimos hablando, la cifra sube al 25%. O sea, 1 de cada 4 pacientes van a tener un cuadro de stroke. De esa cantidad, un 20% solamente, 1 de cada 5, tiene una lesión de foco neurológico, signo de foco que nos orienta a algo central. O sea que en el 80% vamos a tener que basarnos en el HINTS. Y en un 20% corresponden a menores de 50 y un 10 a 40. Fíjense que no tiene mucha importancia la edad para diferenciar un cuadro central de uno periférico. Por fin, vamos a hablar del tratamiento. Siempre que tengamos el tratamiento etiológico, obviamente tenemos que tratarlo de esa forma, con el tratamiento específico, supongamos una herpes zóster óptico. Pero vamos a enfocarnos ahora en el tratamiento sintomático, porque muchos tratamientos sintomáticos iniciales llevan a una prolongación y cronificación de cuadros agudos. Como tratamientos sintomáticos, el dimenidinato y la metoclopramida son dos excelentes antivertiginosos y antieméticos sobre todo. Pero tienen la gran desventaja de que van a inhibir la compensación central.
con lo cual es preferible no usarlo o usarlo en dosis muy baja durante muy poco tiempo. Nosotros actualmente estamos usando fundamentalmente betistina. Primero porque tiene muy buen efecto sintomático contra el vértigo, pero fundamentalmente porque tanto por un mecanismo central como por mecanismos periféricos va a mejorar la recuperación funcional del paciente. Y unido a la rehabilitación vestibular, que es la piedra fundamental de la recuperación del paciente agudo, vamos a notar una gran recuperación del paciente. Hay dos puntos a considerar de suma importancia aquí, en cuanto a la dosis y la duración. La mayoría de las veces los pacientes vienen con bajas dosis y poca duración. Nos dicen, no, yo tomé 10-15 días y no me hizo efecto. ¿Y cuándo tomó? 8 miligramos por día. Ese es el error muchas veces. Se recomienda dar dosis de 48 miligramos día, por lo menos por 60 días, que es aproximadamente lo que dura la rehabilitación. Y como dijimos, la betistina va a potenciar la rehabilitación para favorecer la recuperación del paciente. De manera que recordar usarlo a dosis adecuada por el tiempo adecuado. Se puede regular la dosis de acuerdo a tolerancia, pero tratar de llevarlo a esas dosis. Y por fin, el uso de corticoides está muy discutido entre los especialistas. Ahora, nosotros, y hay una cierta uniformidad con respecto al criterio de que, si bien no mejora el resultado final, puede acortar la duración. De manera que en pacientes que no tienen contraindicaciones, en etapas tempranas, 48 72 horas, se puede dar corticoides porque podría mejorar la evolución del paciente. Y para finalizar, hay algo que nosotros no recomendamos como tratamiento, y es la quiropraxia. Esta foto no es real, la pongo a efectos dramáticos, simplemente para asustarlos, pero está muy probado que la quiropraxia provoca, o puede provocar, en realidad, vamos a decirlo correctamente, severas lesiones neurológicas por lesión de las arterias vertebrales a nivel de la columna cervical. Pero además sirve para llamar la atención de que pacientes que tienen problemas a nivel de la columna cervical, que tienen un traumatismo cráneo cervical, o que tienen patología como una artritis reumatoidea que puede provocar un panus en odontoides, no debería realizarse ni la maniobra de impulso cefálico ni las maniobras posturales, porque ese paciente tiene un alto riesgo de sufrir una lesión cervical. Bien, con esto terminamos la presentación. Vamos a dejarlo a Alfredo Lafue para que continúe con la segunda presentación y al final vamos a contestar las preguntas que tengan de hacernos. Gracias por la atención. Muy buena charla. Bueno, hola a todos. Vamos a hablar de la causa más común de vértigo en la humanidad. Estamos por hablar del vértigo posicional paroxístico benigno y en este caso, siguiendo con lo que mencionamos, vamos a hablar de casos clínicos. En este caso vamos a hablar de Rebeca. Rebeca tiene 71 años y consulta por un cuadro de vértigo que apareció mientras dormía. Ella relata que estaba durmiendo y que al girar hacia su derecha se despertó con vértigo y tenía antecedentes de hipertensión, de lipemia, osteopenia y tenía antecedentes de cefaleas episódicas de toda la vida. Cuando profundizamos el interrogatorio, dice, mira, yo me acosté previamente sana, pero me despertó el vértigo, ¿sí? Duró poco, pero fue muy intenso. Después, durante el día estuve bastante bien hasta que levanté la cabeza para buscar algo de la cocina, se repitió el cuadro y pensé que literalmente me pasaba algo grave y dije, no, yo vengo al departamento de urgencias, ¿sí? Con esta información, nosotros pensamos que es un cuadro vestibular episódico, que tiene un desencadenante posicional, o sea, son los movimientos de la cabeza, en este caso en el eje vertical, que duró pocos segundos, y nuestro diagnóstico presuntivo es que es un vértigo posicional. Haciendo el resto del examen físico, nuestra prueba diagnóstica para un cuadro de vértigo posicional, que decimos que es la causa más común de vértigo en el mundo, es hacer la maniobra descrita por Dix y por Holpine, ¿sí? Cuando hacemos la maniobra, yo en particular hago énfasis en saber qué vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar? ¿Podemos empezar el video, Osvaldo? Lo que vamos a buscar es desencadenar el desplazamiento de partículas que estarían libres en el conducto, que esto justifica los síntomas clínicos, ¿sí? Y partículas libres en el canal, cuando yo hago la maniobra, ¿sí? Migrarían a la posición más declive del conducto, justificando los síntomas, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a buscar es si realmente Rebeca tiene un vértigo posicional paroxístico benigno. Con la maniobra de Holpike voy a estudiar su canal posterior y de acuerdo a la orientación de la cabeza, que vamos a ver más tarde en
En el taller de maniobras vamos a identificar el canal comprometido, en este caso si es el derecho o el izquierdo, y de acuerdo a las características del nistagmo, ¿sí?, podemos sacar conclusiones. Entonces, si hay piedras libres, yo dejo la cabeza colgando de Rebeca, las piedras van a ir, desde mi perspectiva, hacia el suelo, y el nistagmo que espero encontrar, si es el adecuado, es un nistagmo vertical hacia arriba, con un componente torsional, que tuvo una breve latencia, que duró poco, y que se comporta como que aumenta y decrece, ¿sí? Por definición, dura menos de un minuto y en nuestra experiencia, en nuestra media, dura 20 segundos, ¿sí? Muchas veces puede ser útil, y a veces lo recomiendo cuando quedan dudas diagnósticas, hacer una parte de la maniobra que es, el paciente está con la cabeza colgando y uno lo sienta y debería cambiar la dirección del nistagmo. Si el nistagmo cambia de dirección o cambia de fase, también lo mencionamos, el nistagmo que esperamos es un nistagmo vertical pero hacia abajo, ¿sí? Entonces, los criterios diagnósticos para saber si Rebeca tiene un vértigo posicional paroxístico benigno es que haciendo la maniobra, con una breve latencia, va a empezar a tener vértigo, va a acompañarse de ese nistagmo, que en este caso es vertical hacia arriba con un componente torsional, va a durar poco, se fatiga, si repito la maniobra varias veces se puede agotar, y que cambia de dirección cuando la vuelve a incorporar. De esa forma, le podemos decir a Rebeca que tiene un BPPB, y la explicación fisiopatológica de esto es, en el utrículo, dentro del oído interno, hay una membrana que tiene incrustadas unas partículas que se llaman otoconias, pero vulgarmente se las conoce como otolitos, ¿sí? Y estas partículas deben estar adheridas a esta membrana. Actúan como sensores de movimiento y tendríamos que ver, ahí está. Y, insisto, actúan como sensores de movimiento y lo anormal es que estas partículas se desprendan, ¿sí? Cuando las partículas se desprenden de la membrana, ¿sí?, quedan libres en el canal, migran la mayoría de las veces al conducto posterior. Bien, pasamos a la siguiente. Algo importante de esta diapositiva es la orientación del conducto semicircular, ¿sí? Fíjense que en el esquema a la izquierda está la membrana representada y a la derecha está cuando está el paciente en posición supina, ¿sí? Entonces, las partículas libres, como se vio en la presentación del video, cuando está en posición supina, el conducto posterior está más aún en declive. O sea, que si algo está suelto, va a ir hacia abajo, que en este caso es el conducto posterior. Entonces, con esta maniobra de Holpay, cumplió las características de latencia, de vértigo, y el nistagmus que esperamos, que es vertical hacia arriba con un componente torsional. Le decimos, Rebeca, usted tiene un vértigo posicional paroxístico benigno, quédese tranquila, es la causa más común de vértigo en la humanidad, y la vamos a tratar. ¿Cómo la tratamos a Rebeca? Bueno, hay unas maniobras que sirven para reposicionar estas partículas libres nuevamente en el utrículo, ¿sí? La primera maniobra fue la Brandarov, pero las que te demostraron mayor efectividad fueron las maniobras de Epley y la maniobra de Semon. Con respecto a los fármacos, si bien esto es un problema netamente mecánico, una de las posibilidades sabemos que el vértigo para cada paciente es variable, es antes de la maniobra podemos utilizar medicación antiemética, anticolinérgica o incluso ansiolítico, pero estos medicamentos no son específicos para la patología, ¿sí? En el vértigo posicional, la resolución del cuadro es haciendo las maniobras de reposición canalicular, que vamos a tener un taller en particular para saber cómo realizarlas, pero en el paciente muy sintomático podemos lograr algún alivio utilizando betahistina para acompañar el cuadro, pero la resolución es con las maniobras de reposición. Entonces, le explicamos que vamos a hacer una maniobra. Esta maniobra es la maniobra de Epley, cuando se reproduzca el video. Esta maniobra tiene 4 pasos, ¿sí? Por supuesto que es mandatorio identificar el oído afectado, porque la maniobra comienza identificando el oído afectado, mantenemos la posición de la cabeza hasta que se agote el nistagmo, y en realidad lo ideal es que esté entre 20 segundos y 1 minuto. Luego la maniobra de reposición o de tratamiento comienza hacia el oído sano. Dejamos la cabeza en esa posición, la rotamos a la inversa, esperamos nuevamente entre 20 segundos y 1 minuto, y nuevamente le decimos al paciente, o pedimos que entienda que le vamos a pedir que se ponga de costado hacia su oído sano, y vamos a sujetar la cabeza para que no la incorpore y rote su cabeza para quedar mirando al suelo. Bien, este video es de la American Academy
La vestimenta es un poco vintage, pero es muy representativo de lo que estamos queriendo ver. Y luego del tercer paso de la maniobra, el paciente se sienta. En ese momento, yo recomiendo que sujetemos al paciente porque si la maniobra no fue efectiva y no se reacomodaron en su lugar, cuando se sienta puede sentir vértigo y en realidad la sensación de que cae hacia atrás. Y si nosotros miramos a los ojos, vamos a ver un nistagmo que en este caso es vertical hacia abajo. Eso significa que las piedras libres o las partículas libres o tocoñas o otolito, como quieran mencionarlo, volvieron a su lugar de origen y no se reacomodaron. Así que, como ven en el video que termina sujetando la espalda, eso es una maniobra que recomiendo. Bien, unas preguntas. ¿Cómo hacer bien la maniobra de reposición de Epley? Bueno, vamos a tener un taller para explicar cómo realizar perfectamente la maniobra. Después hay dos preguntas. ¿Ustedes en su práctica diaria le dan alguna indicación después de la maniobra? Y también, ¿cuándo citarían a control, en este caso, nuestro paciente que es Rebeca? Con respecto a las recomendaciones, no hay es más, hay documentos que dicen que no cambia nada si le damos recomendaciones o no. En nuestra clínica y en nuestra experiencia, nosotros sí recomendamos evitar movimientos de la cabeza en el eje vertical luego de hacer maniobras y en particular los próximos o los minutos inmediatos, ¿sí? Se entiende que esto es una cuestión de partículas que están sedimentando y tienen que volver al utrículo, a su lugar que corresponde, y si uno se mueve menos, se entiende que sería beneficioso. Si no estamos de acuerdo en utilizar collar, no es una exageración que no pueda mover la cabeza. Incluso el collar puede ser contraproducente porque podría modificar la propiocepción cervical y darnos otro tipo de síntomas. Bien, entonces, como no hay un consenso, ¿qué vamos a hacer? Nosotros le decimos a Rebeca que venga dentro de una semana. Esto lo pongo como pregunta porque algunos dicen, bueno, repito la maniobra en el mismo momento, el mismo día, le digo que venga 20 minutos más tarde. A veces repetir la maniobra el mismo día no es recomendable porque podemos aumentar los síntomas autonómicos y en vez de mejorar la cosa, la empeoramos. Muchas veces esto lo hacemos en urgencias, el paciente vino solo, vino manejando, vive lejos, no tiene quien lo busque. Hay varias cosas a tener en cuenta antes de ser tan efusivos al momento de la resolución. Hacemos la maniobra y le damos las recomendaciones posteriores y le decimos que venga un control. Nosotros podemos decir que venga a la semana, ¿sí? Entonces, Rebeca viene a la semana y me dice, doctor, estoy mejor, pero no del todo. Entonces nos preguntamos, ¿qué efectividad tiene la maniobra de Epley? La verdad que la maniobra es muy efectiva, ¿sí? Ronda el 70-80%, y en los casos que falla puede ser, una de las variables es la colaboración del paciente. Acá estamos diciendo que nos acompaña en algunos movimientos, el paciente con vértigo no se siente muy cómodo, y otra es la motilidad cervical. Hay limitaciones de la motilidad cervical que evitan que uno pueda hacer estos pasos o estas secuencias de la maniobra adecuadamente y puede fallar, ¿sí? Entonces, antes de decirle a Rebeca qué vamos a hacer, le hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que existe una correlación entre los síntomas y el número y tamaño de partículas libres? ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Estamos diciendo que este tipo de síntomas corresponde a partículas libres en el canal, que no les corresponde estar libre, por supuesto, y yo les quiero preguntar si eso ustedes lo pueden relacionar a número y tamaño de partículas libres con la magnitud de síntomas del paciente que estamos tratando. Les doy tres opciones, espero que nadie ponga no lo sé, al menos pongamos sí o no y conversamos las opiniones. Pueden votar. Creo que algunos también están votando en YouTube. Muy bien, Osvaldo. La explicación es que sí, que hay trabajos que correlacionan la magnitud de los síntomas con el número y tamaño de partículas libres. Esto incluso yo a veces le menciono al paciente porque a veces hay pacientes que tienen muchos síntomas y a veces no lo vemos tan así, y entonces existiría una correlación del número y tamaño de partículas libres con la magnitud de los síntomas. Una de las formas de verlo es con la magnitud, por supuesto, del nistagmo. Vamos con la presentación.
Bien, en este caso le decimos a Rebeca que vamos a repetir la maniobra, ¿sí? La maniobra que hacemos ahora nuevamente es la maniobra de E-Play. No pasemos el video, Osvaldo, continuamos. Y lo que nos cuenta Rebeca es que siente, o sea, vamos a ver un istmo menor que el anterior, y durante la tercera parte de la maniobra nos había dicho que se sentía mejor, que tenía, nosotros hicimos la maniobra y encontramos un istmo de menor intensidad, y Rebeca durante la maniobra vomita, ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿ustedes creen que existe una correlación de los síntomas autonómicos con la magnitud del cuadro? La respuesta es variable, porque los síntomas autonómicos, ¿sí?, tienen que ver con muchas cosas. La medicación previa que tomó el paciente, si estuvo en ayunas, puede tener que ver con una cuestión individual. Así que muchas veces el paciente vemos un istmo muy intenso que lo tolera súper bien, y a veces vemos un istmo muy leve y el paciente está vomitando. Ese es el concepto que quería transmitir. Continuamos. Bien, disculpen que estoy... Ahora sí. Bien, entonces a la segunda semana Rebeca vuelve al control y ahora nos dice que está sin síntomas, pero que no está al 100%, ¿sí? Nosotros a Rebeca la volvemos a revisar, no encontramos nixtamio, le decimos, bueno, Rebeca, los otolitos están acomodados, ya el cuadro está resuelto. Y me dice, doctor, ¿por qué sigo mareado? ¿Por qué si yo ya no tengo los otolitos sueltos, sigo con síntomas? Bueno, nuestra respuesta a Rebeca es, bueno, Rebeca, esto puede ser porque de base tenga una patología vestibular, o está descrito un cuadro netamente físico. ¿Qué es esto? Hubo partículas libres que hasta que vuelvan a reacomodarse bioquímicamente y su peso específico puede dar esta sensación de mareo inespecífico o mareo post-BPPV. Otras veces el paciente puede tener un componente fóbico. Muchos conocemos que hay pacientes que cuando desarrollan este cuadro hacen un montón de teatros para no volver a reproducir el cuadro, duermen sentados, tienen un montón de almohadas para no volver a girar a la derecha, y eso condiciona los síntomas una vez que las partículas están resueltas. Y este cuadro de mareo post-BPPV o convalescencia después del cuadro puede verse más comúnmente en migrañosos. La posibilidad terapéutica es usar analgésicos, ¿sí?, o betahistina para la remisión de estos síntomas residuales, y también puede combinarse la rehabilitación vestibular. Bueno, muchas gracias. Y otra de las cosas que nos dice Rebeca antes de irse, bueno, eso es para justificar mis síntomas residuales, pero doctor, por favor, yo no quiero que esto se me repita. Este es el segundo episodio en este mismo año y nosotros le tenemos que explicar, bueno, Rebeca, una de las explicaciones de por qué esto se comporta como recurrente es la edad. Estas otolitos o tocoñas están incrustados en una membrana que se cree que cuando el oído envejece puede cambiar sus propiedades y hace que estén menos adheridas a estas partículas, entonces la edad es un factor predisponente. Esto se vio que es más común en los pacientes que tienen osteopenia, osteoporosis. Es un poco más discutido el tema de la vitamina D, que algunos vinculan a la vitamina D porque esto tiene mayor incidencia y proponen que el BPPV es una patología estacional, que lo veríamos más comúnmente durante el invierno, ¿sí?, que en particular este invierno estoy viendo un montón y creo que mis colegas me dijeron lo mismo. Y en los jóvenes hay dos explicaciones. Los golpes en la cabeza, cuando digo jóvenes es en los menores de 60 años, y la migraña. Con respecto a la población migrañosa y el BPPV, se cree que esto es alrededor de 3 veces más frecuente que la población general. La explicación que tenemos es que la membrana otoconial se nutre como los cartílagos, que sería por imbibición, y en el vasoespasmo de la migraña tendría una lubricación intermitente y eso justificaría que en el paciente migrañoso las partículas estén libres o se desprendan y eso justificaría el cuadro. Después hay patologías generales o sistémicas como el hipotiroidismo, que habría una vinculación de mayor prevalencia del BPPV en esta población, y después tener un oído enfermo. Esto es más común en aquellos que tengan una vestibulopatía, una enfermedad de Meniere, y nosotros hicimos nuestra propia experiencia, ¿sí? En FLENI hemos evaluado a los pacientes que tenían BPPV recurrente. De nuestros 173 casos encontramos que el 50% tenía recurrencia dentro de los primeros 6 meses
y que la mayoría eran añosos y la mayoría tenían patología de microvasculatura o de pequeño vaso. Nuestra hipótesis es que esto puede tener una justificación en que esta mala nutrición circulatoria haría el mismo efecto de la mala lubricación de la membrana utricular. Y también tenemos una hipótesis con respecto a eso que podría ser o no más frecuente en los pacientes con síndrome de apneas obstructivas del sueño. Bien, vamos al segundo caso. En este caso, Rebeca se fue con todas las respuestas posibles y tenemos un segundo paciente. Este segundo paciente se llama Víctor, tiene 75 años y se presenta al departamento de urgencia por un cuadro similar. Tiene vértigo, que ocurrió cuando se levantó de la cama. Durante el día estuvo bien, pero el cuadro se repitió y fue muy violento y quedó con mucha inestabilidad. Es hipertenso y tiene sobrepeso y decidió consultar a la guardia por esto, porque la segunda vez fue mucho más importante y tenía inestabilidad. Entonces nosotros pensamos, bueno, esto es igual que le pasó a Rebeca, yo ya sé cómo manejarlo, voy a hacer la maniobra de Holpike y a este hombre lo voy a ayudar. Y cuando hacemos la maniobra de Holpike, ahora sí vemos el video. Bien, ahora hicimos la maniobra de Holpike y encontramos esta característica del movimiento ocular. Recuerden que cuando uno hace la maniobra, siempre tiene que pensar qué va a buscar. Eso es fundamental. No hacer las cosas por el libro. Hay que hacer esto y seguimos con esto. No. Entendamos lo que fuimos a buscar y si lo que fuimos a buscar es lo que encontramos, ahora sí seguimos o sabemos cómo proceder. Entonces, con este dato clínico, ¿a ustedes qué les parece que tenemos como diagnóstico? ¿Es un vértigo posicional paroxístico benigno del canal posterior, del canal horizontal, del canal anterior o es central? Hagan sus votaciones. Espero que eso no se haya visto. Bueno, muy bien, continuamos. Llamativamente, algunos han respondido otros canales, pero sí, este es un vértigo posicional central. Víctor lo que tenía es un cavernoma con un resangrado, que fue lo que justificó el síntoma agudo, que se manifestó con síntomas posicionales, pero quedó con una inestabilidad postural. Y el concepto es que todo nistagmo vertical hacia abajo siempre es neurológico, y en este caso los diagnósticos diferenciales de un vértigo posicional paroxístico benigno es que sea central, como el ejemplo que vimos. El alcohol, pero esto es por una cuestión bioquímica, el alcohol cambia el peso de la endolinfa y puede dar un vértigo posicional, pero por supuesto se resuelve de otra forma. En la charla de migraña vestibular vamos a ver cómo podemos diferenciar o qué herramientas tenemos para diferenciar a lo que da dolores de cabeza, y es diferenciar el vértigo posicional migrañoso o el vértigo posicional en la migraña vestibular de respecto al BPPV típico o clásico. Y la otra a considerar es, como diagnóstico alternativo, sepamos que la función vestibular es censar movimientos de la cabeza. Si el paciente tiene una patología vestibular, yo hago una maniobra amplia y rápida, puedo poner en evidencia esta asimetría vestibular, puede tener síntomas, pero no de las características que mencionamos con la maniobra de Holpike, ¿sí? Con respecto a la patología del BPPV, tenemos 3 canales, así que vamos a cambiar de canal y el 90% de los casos el canal comprometido es el canal posterior, pero solo mencionar como introductorio del taller posterior es que hay maniobras diagnósticas y terapéuticas para los 3 canales, ¿sí? Así que están invitados al taller y con ese taller tendríamos los tips para tener una adecuada maniobra diagnóstica y terapéutica de los 3 canales que pueden comprometerse.
Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por participar. En esta charla vamos a hablar sobre el HINTS. Ya lo mencionamos anteriormente, pero creemos que es de fundamental importancia que todos los médicos que están en condición de atender un paciente con mareos en la guardia o en un consultorio, que ven un paciente con un cuadro agudo, conozcan el HINTS y sepan implementarlo. La idea es que lo practiquen todo lo posible porque cuanto más expertos se vuelvan en esto, más acertado va a ser en la evaluación y más concretos van a ser los resultados. El HINTS, como ya comenté anteriormente, es un acronismo que fue publicado en esta revista Stroke hace más de 10 años y los autores lo mencionaban como un examen oculomotor al lado de la cama del paciente que consta de 3 pasos y que es más sensible que una resonancia en etapa aguda antes de las 48 horas para poder hacer el diagnóstico de stroke o accidente cerebrovascular en un paciente con una síndrome vestibular agudo. Como mencioné anteriormente, este HINTS se ha vuelto una piedra fundamental en el examen neurotológico y esta es una revisión reciente de Jorge Catá, uno de los principales autores del trabajo, que hizo una revisión hace un par de años y encontró que en la bibliografía hay innumerables referencias a la utilidad del HINTS para diferenciar cuadros centrales de periférico en cuadros agudos. El HINTS, como ya mencioné, es un acronismo. HI viene por Head Impulse, impulso cefálico, N de nystagmus, y el TS por Test de Skew, por Skew Deviation o desviación oblicua. Esos son los 3 elementos, los 3 pasos que tenemos que seguir para poder llegar a diferenciar un cuadro central de uno periférico. Vamos a desglosarlo un poco ahora. El impulso cefálico, ya hablé algo en la clase anterior también. Esta maniobra, descrita por Courtois y Halmagyi, como mencioné anteriormente, es de suma importancia de realizar en todos los pacientes con mareo. Es muy fácil de hacer, pero requiere cierta práctica para lograr, ¿no es cierto?, dominarla. Al paciente se le toma la cabeza con las manos, se le hace mirar un punto fijo en la cara del observador. Yo generalmente hago que me miren el puente de mis anteojos, pero pueden hacer que miren la nariz u otro sector de la cara. Y se imprimen rápidos movimientos al azar de aproximadamente 15-20 grados en un sentido y el otro, indicándole al paciente que tiene que mantener siempre la cabeza en posición, ¿no es cierto?, relajada y los ojos fijos en ese punto que le marcamos. Si el reflejo oculovestibular funciona correctamente, la ganancia es 1, con lo cual los ojos van a quedar fijos en ese punto. En cambio, si hay una disminución del reflejo oculovestibular por una lesión del laberinto, al mover la cabeza hacia el lado comprometido, en este caso el derecho, los ojos van a ser arrastrados con la cabeza y al terminar el movimiento, los ojos van a estar mirando un punto diferente al que le hemos indicado. Por lo cual el paciente tiene que hacer un movimiento rápido para refijar el objeto indicado y ese movimiento rápido, ese movimiento sacádico es el que nosotros observamos en la clínica y lo que da la positividad a la prueba de Impulse Test. Aquí vamos a ver, mostremos el video, por favor. Acá tenemos un paciente en el cual estamos haciendo la prueba de impulso cefálico. Fíjense, cuando movemos la cabeza hacia la izquierda, no ocurre nada, y cuando miramos a la derecha, vemos el movimiento sacádico. Fíjense, ahí los ojos, al mover la cabeza hacia la izquierda, aparece el movimiento sacádico que da la positividad. Cuando movemos la cabeza a la derecha, los ojos quedan fijos en el objeto. Al lado podemos ver el gráfico del video de impulso cefálico de este paciente, donde vemos un compromiso de las 3 ramas del conducto semicirculares, anterior, horizontal y posterior. Esto corresponde, como en un cuadro agudo el de paciente, a una neuritis vestibular completa, correspondiendo a la rama superior y la rama inferior del nervio. Bien, actualmente contamos con un estudio que es el Video Impulse Test, que nos permite evaluar el impulso cefálico en los 3 planos. Acá vemos el horizontal, el LARP, que evalúa el posterior derecho y el interior izquierdo, y el RALP, que evalúa el anterior derecho y el posterior izquierdo. De esta forma nosotros podemos evaluar los 3 conductos semicirculares y nos va a dar importantísima información acerca de cómo está ese sistema. Pasemos al siguiente video, por favor. Vamos a hacerlo correr. Bueno, presten atención a este paciente, ya lo hemos visto anteriormente, pero quiero que lo vuelvan a ver. Fíjense, tiene un nystagmus horizontal izquierda leve,
que incrementa la amplitud al mirar hacia la izquierda. Hasta ahí parecería que cumple la ley de Alexander, pero al mirar hacia la derecha cambia de dirección. Esto es un nistagmus de dirección cambiante. Todo nistagmus de dirección cambiante es un nistagmus central hasta que se demuestre lo contrario. Siempre que ven esto, tienen que pensar en una causa central y pedir de urgencia una resonancia. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, estamos evaluando el test de skew. Se hace ocluyendo el ojo en forma alternada, con lo que se conoce como test de oclusión alternada o alternate cover test, y podemos ver cómo los ojos del paciente en un caso ascienden y se vuelven internos, y el otro desciende. Esto es lo que se conoce como skew deviation o desviación oblicua, y es un cuadro claramente central. Cuando observamos esto, tenemos que pensar siempre que la patología es central. Hacemos la diapositiva siguiente. Esta es la resonancia del paciente con nistagmus de posición primaria que cambia de dirección, donde podemos observar claramente una lesión a nivel del pedúnculo cerebroso izquierdo, derecho, de origen isquémico, y es lo que originó este nistagmus de lesión cambiante, típicamente central. Y aquí tenemos la resonancia correspondiente a el skew deviation del paciente que observamos con la prueba alternada, donde observamos claramente una lesión a nivel mesencefálica alta, donde está el núcleo de la mirada vertical y que genera esa desviación oblicua de la mirada del paciente. De manera que, si nosotros tenemos un impulso normal, tenemos un nistagmus con fase rápida alternante y tenemos una refijación en el cover test, eso nos da la sinonimia de infarct. Infarct en inglés es infarto, con lo cual nos hace recordar que esta sucesión de elementos, estos signos que encontramos en el paciente, nos van a hablar de un cuadro central, un cuadro, ¿no es cierto?, correspondiente a un infarto cerebral. Bien, eso es todo. Estamos expuestos a escuchar preguntas que quieran hacer con respecto a la charla. Vamos a continuar, ahora en este caso, con el taller para resolver, como hemos mencionado antes, la causa más común de vértigo o mareos, que es el BPPV. Vamos a empezar con nuestra guía de canales, ¿sí? Nuestra guía de canales tiene 3 canales, ¿sí? De estos 3 canales, uno de ellos se afecta en la mayoría de los casos. Entonces, si uno pretende no ser un neurotólogo, pero sí ayudar al paciente que tiene vértigo posicional, tiene que ser un expertise en manejar el vértigo posicional paroxístico benigno, el canal semicircular posterior. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado antes que, o por qué se justifica que sea en el canal posterior. Ustedes imaginan que en esta presentación que está acá, se ve la ladera de una montaña, ¿sí? Esa ladera de la montaña sería nuestra membrana autoconial, ¿sí? Y mientras estamos durmiendo, viene alguien y nos desprende los otolitos. Cuando caen los otolitos, por una cuestión anatómica y gravitacional, migran o caen al conducto posterior. Eso es lo que justifica que el canal más comprometido es el posterior, por una cuestión anatómica, insisto, iniciada por un problema gravitacional. Entonces, esa es la justificación de por qué pretendo que sean buenos o muy buenos o excelentes manejando el canal posterior de nuestra guía de canales. El canal posterior tiene 2 maniobras diagnósticas, la maniobra de Dix-Hallpike y la maniobra de Semon. El canal horizontal, la maniobra de Roll-Test o McClure. Y el canal anterior, la maniobra de cabeza colgando o head hand, ¿sí? Las maniobras terapéuticas para estos canales que vamos a hablar es la maniobra de Epley y la maniobra de Semon para el canal posterior, la maniobra de Lemper, de Buffoni y de Head Shake más Brandarov para el canal horizontal, y la maniobra de Jacobino, Gualtieri y Hein, gente de la casa, para el canal anterior, ¿sí? Entonces, la maniobra diagnóstica para el conducto semicircular posterior es la maniobra de Dix-Hallpike. Recuerden que acá estamos con esta maniobra estudiando el canal posterior y es crucial saber lo que vamos a buscar. Lo ideal es, como se ve en la gráfica de abajo, que las partículas libres migren
¿sí? De donde están ubicadas a la porción más declive del conducto, ¿sí? Eso se logra con esta maniobra y por eso es la maniobra diagnóstica, ¿sí? Entonces, comenzamos orientando la cabeza del paciente al oído a explorar. Yo recomiendo, ¿sí?, antes de hacer la maniobra, explicar al paciente también por qué vemos sus ojos. A veces el paciente dice, no, me está mirando ese ojo, tengo cataratas, de ese ojo no veo bien. No, expliquemos que vemos los ojos porque buscamos el nistagmo, que el nistagmo tiene valor localizador y si lo encontramos bien, nos podemos ubicar dónde está el problema. Entonces le explicamos lo que vamos a hacer, que la vamos a tomar de la cabeza y que la vamos a dejar con la cabeza colgando, y cuanto más colgando, mejor, ¿sí? Entonces, orientamos el oído a explorar al piso o al suelo, así que calculemos que la cabeza tiene que quedar colgando por fuera de la camisa, ¿sí? Así que el primer paso es sacar cálculo de que la cabeza quede colgando. El segundo, sujetar la cabeza del paciente. Yo recomiendo que el paciente se tome del tronco, cada uno después maneja eso. Eso tiene implicancia después porque algunos pacientes se asustan mucho con las maniobras y tienen los brazos sueltos, nos podemos enterar porque podemos sufrir agresiones físicas. Entonces, a veces, antes de la maniobra, además de explicar al paciente, puede ser útil tener una preparación adecuada, que el paciente que esté acompañado, si vino manejando por sobre todas las cosas, que esté en ayunas, que tenga ansiolíticos si es muy nervioso, si se pone muy panicoso, antieméticos o anticolinérgicos si se pone muy disautonómico. Y durante la maniobra, lo que sí es un primer tips es que se recomienda dejar la cabeza lo más colgando posible. De esta forma nos aseguramos de que las partículas nos estén acompañando y vayan a la porción más declive del canal semicircular posterior. Si la maniobra se considera positiva, es una forma de decirlo, es cuando encontramos el nistagmo, ¿sí?, que fuimos a buscar. El nistagmo que vamos a buscar es este, ¿sí?, que lo hemos visto en la presentación anterior, y es un nistagmo vertical con un componente torsional, que puede tener una breve latencia, que es lo que tardan las partículas en migrar cuando yo hago la maniobra, y algo que no lo mencioné, pero de la posición sentada a la cabeza colgando, tiene que hacerse rápido, no una sacudida, digamos, que el paciente termine en el suelo, tiene que hacerse rápido, ¿sí?, pero no tan brusco ni violento. Recuerden que a veces los pacientes se ponen muy aprensivos con este tipo de maniobras, ¿sí? Y el nistagmo, como se ve en la gráfica, en el video, tiene que ser vertical hacia arriba, ¿sí? Y dura muy poco, podemos tener o no repetir lo que habíamos mencionado antes, del cambio de dirección o cambio de fase al sentarse, pero si tengo el diagnóstico, ¿sí?, lo que tendría que hacer es continuar con el tratamiento. El tratamiento del BPPV de canal posterior es realizando este video que también habíamos visto, que es la maniobra de Epley, que, como mencioné antes, tiene 4 pasos. Arrancamos del oído malo, el oído enfermo o patológico, y nos mantenemos en esa posición entre 20 segundos y 1 minuto, ¿sí? Me adelanto a comentar que esto es variable, la maniobra original era de 3 minutos, y después continuamos con los siguientes 4 pasos, ¿sí? Mantenemos la posición de la cabeza, la rotamos hacia el oído sano, ¿sí?, y nuevamente esperamos entre 20 segundos y 1 minuto, y este tercer paso, le pedimos al paciente que se ponga de costado, nosotros rotamos la cabeza para que quede mirando al suelo, ¿sí? Ahí puede sentir un pequeño mareo el paciente, que eso suele ser bueno, significa, siempre digo lo mismo, que las partículas nos están acompañando. Y por último, el paciente se sienta. Ahí es donde recomiendo sujetarlo, porque si la maniobra sale muy mal, puede sentir que se cae para atrás. Entonces, como tip para decir que la maniobra de Epley hay que hacerla bien, es en estos 4 pasos. El primero es, si partimos adecuadamente, esto es que la cabeza quede bien colgando. El tercer paso de la maniobra es nuestro segundo tip. Pedir al paciente que cuando rota o gire, no lo haga levantando la cabeza, ¿sí? Eso puede perjudicar el resultado de la maniobra. Y recordar que cuando termina la maniobra en el 4.º paso, puede volver a tener síntomas, y es recomendable pedirle que mire fijo al frente, y si vemos un nistagmo vertical hacia abajo, vuelve a tener síntomas, es muy probable que hayamos fallado y haya que repetir la maniobra o citarla para un control inmediato. Hay otra maniobra diagnóstica, ¿sí?, que es la maniobra de Semont. La maniobra de Semont arranca o parte igual que Hallpike. Esto es la cabeza a 45 grados, orientando el oído, en este caso no al suelo, sino a la camisa, ¿sí?
Entonces le explicamos que va a quedar con la cabeza en la camilla, pero como mirando al techo, y las características del nistagmus que esperamos es exactamente las mismas que con la maniobra de Holpike, ¿sí? Esta maniobra, primero, insisto, tenemos que identificar el oído afectado, derecho e izquierdo, y podemos hacer la maniobra de Semont terapéutica. Entonces, ¿en qué escenario podemos usar Semont y en qué escenario Epley? Bueno, esto es indistinto, está demostrado que las dos maniobras son efectivas, depende de cada profesional con qué maniobra se sienta más cómodo, pero hay algunos escenarios particulares. Hay pacientes que tienen mucha limitación cervical, o sea, por osteoartrosis, por cirugías previas, o por dolor, o por contracturas, tiene el cuello muy duro, muy rígido, y se nos hace muy difícil hacer una adecuada maniobra de Epley. Habíamos dicho que antes, que uno de los motivos por los cuales falla la maniobra es por no poder manipular el cuello adecuadamente. En esos casos, también por el sobrepeso del paciente, si son pacientes muy grandes, es difícil hacer la maniobra de Epley, se recomienda hacer la maniobra de Semont, ¿sí? La maniobra de Semont es la siguiente. Insisto, primero tenemos que saber cuál es el oído afectado y una vez que lo reconocemos, ese sería el oído patológico, le explicamos al paciente que vamos a llevar la cabeza al lado opuesto de la camilla, ¿sí? En un movimiento relativamente rápido, si quieren brusco, pero explicando que necesitamos que nos ayude, porque tiene que pasar de un lado hacia el otro relativamente rápido como se ve en el video, ¿sí? Lo ideal es que en este segundo paso tenga un poco de mareo, significa que las partículas, como insisto, nos están acompañando y luego se sienta, ¿sí? Esa es la maniobra de Semont. Entonces, con estas dos maniobras, la de Epley y la de Semont, tenemos las herramientas suficientes para manejar la causa más común de vértigo en el mundo, que es el BPPV, y la causa más común, que es que sea del canal posterior. Cualquier duda o comentario lo vamos a ver luego en el taller. Seguimos con nuestro control remoto y vamos a volver a cambiar de canal. Este canal es un poco más complejo, pero espero que les pueda ser útil el taller para que lo puedan identificar mejor. Este canal, me refiero al canal horizontal, tiene una maniobra diagnóstica que es la maniobra de roll test. Esto es el paciente acostado en posición supina, vamos a tomar la cabeza y la rotamos para la derecha y la rotamos para la izquierda, ¿sí? Acá este canal, les adelanto, tiene dos posibilidades. Vamos a aprender primero cuando las partículas están libres, que es lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿sí? Si las partículas están libres, como en este ejemplo, cuando yo giro la cabeza para un lado o para el otro, voy a esperar o tengo que esperar ver un nistagmo, que es horizontal. Y después me interesa saber la dirección. En este caso, como se ve en el video, la dirección del nistagmus es hacia el suelo, ¿sí? Entonces, cuando las partículas están libres, tanto para la derecha como para la izquierda, el nistagmus va a estar en dirección horizontal y hacia el suelo. Este video es un video de la misma maniobra, ¿sí? Con la cabeza para un lado y para el otro. Lo siguiente que tengo que hacer yo es identificar en cuál de las dos posiciones, con el paciente acostado, la cabeza girada a la derecha o a la izquierda, en cuál de las dos posiciones tiene mayor intensidad ese nistagmo. Siempre hacia el suelo, ¿cuál es el que tiene mayor intensidad? Esto es importante que se entienda porque es la clave diagnóstica, ¿sí? El oído malo, el oído patológico, es aquel oído que tiene más intensidad del nistagmo. ¿Se entiende? Esto habla de partículas libres en el canal horizontal y lo pongo en evidencia porque cuando giro la cabeza para un lado y giro la cabeza para el otro, desencadeno un nistagmo horizontal hacia el suelo. Pero había dicho antes que esto puede tener una ligera variante o complicación. Ahora cuando termine pasamos a la siguiente. Y es cuando las partículas no están libres, ¿sí? En algunos casos las partículas no están libres en el canal, sino que están adheridas a la cúpula, ¿sí? Esto se llama cupulolitiasis y esto es otocoñas u otolitos o piedras adheridas a la cúpula, ¿sí? En este caso, la maniobra diagnóstica, por supuesto, es la misma. Cuando el paciente tiene la cabeza en posición supina y la giro para un lado, 90 grados, y para el otro, lo que puedo encontrar es lo siguiente, un nistagmus horizontal, pero ageotrópico, o sea, hacia el techo. No lo mencioné antes, pero cuando el nistagmus es hacia el suelo, se lo mencioné para que quede bien claro, se denomina también geotrópico. Sé que hay algunas escuelas que no gusta este término de geotrópico o apogeotrópico. La idea de hoy es que entiendan lo que vamos a buscar. Es un nistagmus
En este caso, cuando las partículas están adheridas a la cúpula, el nistagmus es hacia el techo, ¿sí? O hacia arriba. Y el canal comprometido no es el más afectado, es aquel canal o en aquella posición de la cabeza que el nistagmus tenga menor intensidad, ¿sí? Esta variable, cuando están adheridas a la cúpula, puede justificar que el paciente tenga síntomas más prolongados, puede tener una inestabilidad, además de solamente con los movimientos de la cabeza, y están descritos que puede haber nistagmus en posición horizontal. Me parece que escapa al taller, eso es más para especialistas, y solamente entiendan que acá el estímulo por el cual tenemos síntomas sin nistagmus no es por un estímulo ampulífugo o ampulípeto respecto a la cúpula, sino porque es una cuestión gravitacional y anatómica de la cúpula. Se deflexiona por los movimientos de la cabeza que haga y eso justifica los síntomas del paciente. Entonces, para diferenciarlo, tenemos dos posibilidades. Partículas libres, que se llama canalolitiasis o canallitiasis, o partículas adheridas a la cúpula, cupulolitiasis. ¿Qué lo diferencia? El nistagmo. Uno es geotrópico, y para los que no les gusta de esa escuela, hacia el suelo, o apogeotrópico o hacia el techo. Uno es más breve, el de las partículas libres, dura menos de 2 minutos, que es lo que veníamos viendo tradicionalmente, y cuando están adheridas puede ser muy prolongado, incluso hasta de más de 1 minuto y medio. El lado afectado es el más intenso en las partículas libres, y el lado afectado es el menos intenso cuando las partículas están adheridas a la cúpula. Si bien fue o parece complejo reconocerlos, la idea es que estamos en un taller para que después se saquen todas las dudas de cómo hacerlo. Entonces, si yo reconozco que tengo piedras libres en el canal horizontal, en este caso la maniobra para reposicionarlo tengo dos posibilidades, la maniobra de Lempert o la maniobra de Guffoni, que vamos a ver cómo es cada una. En la maniobra de Lempert, obviamente que es clave reconocer el oído afectado, ¿sí? Entonces, una vez que yo reconozco el oído afectado, el paciente comienza su tratamiento hacia el oído sano. Le vamos a pedir que vaya rotando sobre su eje manteniendo 1 minuto en cada posición, ¿sí? Entonces, también se denomina maniobra de la barbacoa y acá en Argentina hay un término que se llama el pollo al espiedo, o sea, va rotando sobre su eje, ¿sí? Y de esta forma resolveríamos el canal horizontal por partículas libres. Otra posibilidad es hacer la maniobra de Guffoni, ¿sí? Esto es, acostamos al paciente al lado sano y rotamos la cabeza hacia el lado de la camilla, ¿sí? Después vamos a entender cómo puede diferenciarlo. Recuerden que el nistagmo, cuando las partículas están libres, era hacia el suelo. Para que no se olviden, la regla mnemotécnica es Guffoni, partículas libres es partiendo el lado sano, cabeza hacia el suelo, que era la dirección del nistagmo, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, de esta manera, vamos a saber manejar la segunda causa de vértigo o el segundo canal comprometido, que es el canal horizontal, y la forma más común, que es que las piedritas estén libres y no adheridas a la cúpula. Entonces, cuando están adheridas a la cúpula, yo quiero mencionarle un concepto. Insisto que es más raro y menos frecuente, y es al menos nuestra recomendación porque está descrito que en nistagmos posicionales ageotrópicos o hacia el techo puede haber lesiones del flóculo y nódulo cerebeloso. Hay varios reportes de casos clínicos de esto, así que nuestra recomendación es que si encontramos esto y el paciente no tiene antecedentes previos de BPPV, y yo les recomiendo que hagan una imagen para quedarse tranquilos, y después sí podemos hacer la maniobra terapéutica, pero yo descartaría una causa central porque está descrito que puede verse. Entonces, cuando los otolitos o las piedras están adheridas a la cúpula, hay dos posibilidades terapéuticas, la maniobra de Guffoni o la maniobra de head shake con Brandarov. Respecto a Guffoni, esto es, comienza al revés que cuando están libres, hacia el lado sano, ¿sí? Y la cabeza, después de 2 minutos de estar hacia el lado sano, va hacia el techo. Recuerdan que el nistagmo, cuando las partículas están adheridas a la cúpula, era hacia el techo. Esa es la regla para no olvidarse que cuando quieren hacer Guffoni, después de estar 2 minutos del lado patológico, tiene que estar 2 minutos con la cabeza hacia el techo, que era en la dirección de su nistagmo, ¿sí? Y luego vuelve a sentarse. Esta maniobra a veces es práctica porque, les comento, este tipo de cuadros no se resuelve tan fácil como la maniobra de Epley para el posterior. El canal horizontal puede ser un poco más rebelde, entonces a veces nosotros podemos hacer al paciente que haga esta maniobra en su casa.
Por supuesto que esto no aplica a todos los casos. Hay pacientes que no les simpatiza mucho reproducir síntomas, pero bueno, yo les digo para que tengan una herramienta más para su práctica diaria. Y la maniobra de head shake con Brandarov es, intentamos que por 30 segundos sacudir la cabeza, desprender las partículas de la cúpula y luego con Brandarov lograr acomodarlas, ¿sí? Eso sería la explicación de por qué puede ser útil hacer head shake con Brandarov. Insisto, cada uno tiene que hacer la maniobra con la que se sienta más cómodo o que le resulte más simple. Para los que no recuerdan, Brandarov es la primera maniobra que se describió para reacomodar esto y se hace con el paciente primero sentado, por supuesto, va hacia un lado, espera 30 segundos, vuelve al centro, espera 30 segundos y va hacia el otro lado durante 30 segundos. Esas son las 3 posiciones de la maniobra de Brandarov. Se mantiene 30 segundos en cada posición y se recomienda hacer 10 veces, ¿sí? Previamente haciendo head shake. Bueno, de esta forma resolvimos otro canal o aprendimos a resolver otro canal, que es un poco más complejo, pero la idea es que después nos saquemos las dudas cómo resolverlo. Y nuestra guía de canales nos lleva al último canal, el más extraño, y no por eso el menos conocido, que es el canal anterior, ¿sí? La maniobra diagnóstica es dejar la cabeza colgando o la maniobra de head hanging, ¿sí? Esta maniobra puede gatillar síntomas y un nistagmus que en este caso es vertical hacia abajo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, como ven en el gráfico, hacen la maniobra de cabeza colgando y se encuentran este nistagmus vertical hacia abajo, les dejo una breve encuesta a ver si todas estas conversaciones tienen efecto. Entonces, si ustedes haciendo Holpike o cabeza colgando encuentran un nistagmus vertical hacia abajo, ¿qué piensan? ¿Es central hasta que se muestre lo contrario o es periférico y lo resolvemos con la maniobra? Bueno, espero sus opiniones. Bueno, muy bien, continuamos. Muy bien, perfecto. Veo que hemos aprendido. Y el concepto es que todo nistagmus vertical hacia abajo siempre es neurológico y es central hasta que se muestre lo contrario. Transmito nuestra propia experiencia. Hemos revisado a los pacientes que encontramos un nistagmus vertical hacia abajo durante la maniobra de postural posicional, tanto de Holpike como de head hanging, y en nuestra experiencia el 60% de los casos correspondió a una lesión central. Esto es una replicación de otras publicaciones internacionales que todas coinciden en lo mismo. Todo nistagmus vertical hacia abajo es central hasta que se muestre lo contrario. Tiene varias explicaciones de por qué. Esto es lo opuesto al canal posterior. Si las partículas están libres, en el canal posterior las explicamos porque tiene una posición de declive en nuestra cabeza y si hay algo suelto o libre va para abajo por una cuestión gravitacional. Es difícil explicar que algo suelto vaya para arriba. El conducto anterior también se llama conducto superior porque nuestra cabeza tiene esta posición. También, en nuestra experiencia, hicimos un trabajo y revisamos de dónde venían aquellos que eran periféricos. Y la mayoría de los casos venían de una maniobra de Epley. Cuando uno hace la maniobra de Epley, ¿sí? Recuerden que el conducto semicircular posterior y el anterior tienen una porción común que se llama common crura, y eso justificaría que los pacientes de un posterior puedan hacer un switch de canal al anterior. Y esa es la mayoría, en nuestra experiencia, de los pacientes que tenían un canal anterior. Por supuesto que existen de novo o de inicio. Y otro comentario adicional, estos pacientes no suelen tener tanto vértigo. Puede ser que les digan, sí, estoy mejor después de la maniobra de Epley, pero estoy un poco con una sensación de inestabilidad. Esto puede producir más sensación de desequilibrio que un vértigo claro u objetivo. La maniobra para reposicionar, habíamos dicho que era la maniobra de Jacobino, Gualtieri y Hein, que son gente de la casa. Comienza con la maniobra diagnóstica, que es dejar la cabeza colgando. Mantenemos esa posición durante 30 segundos. Luego llevamos el mentón del paciente
al pecho, también 30 segundos, y le pedimos que se siente mirando a su ombligo. Es importante que no eleve la cabeza y así completamos la maniobra. Entonces, de esta forma hicimos nuestra guía de canales, intentando dejar tips de cómo hacer bien cada una de ellas, y ahora sí estamos abiertos al intercambio de opiniones y respondiendo algunas dudas que nos fueron pasando. Francisco, te invito a la reunión y los invito a ustedes a continuar participando. Bien, tengo algunas preguntas que fueron haciendo. El doctor Gualtieri no está conectado aparentemente, así que si quieren, ahí viene. Yo le respondo, alguien me preguntó si existía correlación entre la cantidad de partículas libres y los síntomas. Eso lo había mencionado durante la presentación, esto es así, pero no tengo forma, por supuesto, de medirlo. Estamos hablando de que el laberinto mide 10 milímetros, 1 centímetro, y las partículas libres son muy pequeñas, no es que hay una forma de medirlo, pero sí existe anatómicamente una correlación entre la magnitud de síntomas y el tamaño de partículas libres. No sé si esa respuesta fue lo que... o responde a tu pregunta, mejor dicho. Alfredo, hay una ¿Alguien pregunta nos que hace... dijo, acá hay una pregunta más con respecto a lo mismo. Alguien nos dice que si las partículas están adheridas a la cúpula, puede ser útil dormir de un costado. Eso es cierto, algunos recomiendan, además de las maniobras terapéuticas que hablamos, de Buffoni o de Headshake y Brandarov, puede ser útil pedir al paciente que duerma del lado del problema, ¿sí? Ahora sí te escucho, Francisco. Bien, no, una pregunta que hizo Vanessa Gómez, que era para mí, acerca de repetir la dosis de betestina y la duración del tratamiento. Quiero aclarar que la dosis y la duración del tratamiento varía de acuerdo a la indicación que estamos haciendo. Yo me referí puntualmente al caso del vértigo agudo, donde la dosis recomendada es de 48 miligramos por día. Como mencioné muy rápidamente por la cuestión de tiempo, uno puede empezar a hacer un incremento de dosis dependiendo de la tolerancia del paciente, o si ya tiene antecedentes de problemas intestinales o problemas gástricos, que a veces puede generar alguna molestia inicial. Pero tiene que llevarlo lo antes posible a esa dosis de 48 miligramos. Y en el caso del cuadro agudo, la recomendación es dejarlo por lo menos 60 días, que es lo que habitualmente dura la rehabilitación vestibular. Como ya mencioné, hay mucha información, tanto desde el punto de vista de estudios experimentales como clínicos, que apoyan el uso de betistina junto con la rehabilitación en forma conjunta para mejorar la misma. Hay que tener en cuenta de que eso tiene que ser evaluado en cada paciente en particular. Hay pacientes con 10 sesiones, aproximadamente 6-8 semanas, están recuperados. Otros van a necesitar más tiempo y hay que mantener la medicación y el tratamiento de rehabilitación hasta que se logra la mayor recuperación. Con respecto al uso de la betistina en el Meniere, es un tema aparte que lo vamos a tratar las próximas semanas, porque es muy diferente. Y con respecto al uso que mencionó Alfredo, con respecto al uso de la betistina en el vértigo posicional, hay que dejar aclarado que la betistina no reemplaza las maniobras, ni mucho menos, como la betistina no reemplaza a la rehabilitación. Si le damos solamente betistina, probablemente no recupere tan bien. Pero si le damos rehabilitación solo, está probado de que la rehabilitación no es tan convenientemente realizada con eso. Hay una mejoría significativa cuando usamos betistina. La indicación en el caso del vértigo posicional, como mencionó Alfredo también, es con relación fundamentalmente al paciente que queda con síntomas residuales. En esos casos está probado que junto con la rehabilitación logra mejorar muchas veces al paciente de esos síntomas. No sé si eso responde completamente a la pregunta. Si no, nos pueden mandar otra más. Estamos dispuestos a ampliar la respuesta. Yo tengo un par de preguntas que hicieron. Daniela pregunta si usamos la maniobra de Suma y Maya. Yo en particular no tengo experiencia. Me manejo muy bien con las que expliqué. Y si la idea es transmitir experiencia, hablo desde mi experiencia con las maniobras que me manejo. Y así que no puedo opinar de la maniobra de Suma. La conozco, por supuesto, pero no la utilizo. Y también nos preguntaron si usamos la maniobra de Lempert para la cupulitiasis, y creo que la respuesta sería la misma.
Yo con Gufoni, Hechey y Brandarov estoy bien. Y para cuando las partículas están libres, una maniobra de Lemper es con la que arranco siempre y me siento cómodo. Y desde mi experiencia tengo muy buenos resultados. Hay algo que quería mencionar antes de otra pregunta, que no lo hablamos durante las charlas, es que, no sé si habrán visto en mi presentación, yo dije el año de descripción de las maniobras. Son relativamente recientes, desde el año 90, por decirlo así, 88 y 90. Y antes se le decía al paciente, no se preocupe, usted tiene esto, pero puede resolverse solo. Esto es parcialmente cierto, las otoconias pueden reacomodarse solos, y esto podría ser una encuesta para el público, si alguien sabe por qué. Y se cree que el paciente, mientras duerme, en realidad se está haciendo la maniobra de reposición. Y esto puede llevar varios días. No es que te dice el paciente, hoy me desperté con síntomas y ahora estoy bien, y yo pienso que se reacomodaron espontáneamente. Esto no es así. Suelen ser días a semanas que se pueden reacomodar solos. Hay un estudio de follow-up que demostró que esto ocurre entre la segunda y en algunos casos hasta el mes. Y el canal que más rápido se reposiciona, por eso me acordé de mencionarlo, es el canal horizontal, porque es uno gira en la cama y se está haciendo la maniobra uno mismo, y por eso tiene un tiempo de autotratamiento más rápido. Yo no recomiendo decirle al paciente que tome medicación y espere que se reacomode solo, porque también en nuestra experiencia, probablemente ustedes en su consultorio, el vértigo posicional es una de las causas más comunes de un vértigo fóbico. Hay pacientes que por un vértigo que no se resolvió adecuadamente la primera vez, condicionó su vida de forma extraordinaria por algo que es benigno, que no es una enfermedad, que es una patología, que solamente tenemos síntomas mientras las partículas están libres, y como vieron, o intenté que se transmita, se resuelve con algunas maniobras que nos llevan a lo sumo pocos minutos. No sé si, Francisco, ¿querés agregar algo de este concepto? No, totalmente de acuerdo. Con respecto a lo que comentaste anteriormente, porque veo otras preguntas, preguntan si el Lemper se usa para la cuculitiasis. En mi opinión, no. La maniobra del Lemper fue descrita para la canalolitiasis. En el caso de cuculitiasis, lo que muchas veces hacemos, yo hago personalmente, es tratar de convertirla en canalolitiasis, con hijacking, con maniobras rápidas tipo Brandarov, y si la convierto a canalolitiasis, ahí sí aplico el Lemper. Pero el Lemper fue originalmente para canalolitiasis. Y reforzando lo que dijo Alfredo, yo personalmente tampoco uso muchas maniobras. Yo tengo una maniobra de preferencia. También hay otra pregunta acá de cuántas veces le hacemos las maniobras. En mi práctica personal, yo conozco todas, pero soy experto, me hago experto, tengo un mayor entrenamiento y práctica y experiencia con algunas maniobras, de manera que aplico esa fundamentalmente. Todo depende también del tipo de paciente. Hay pacientes donde hacer la maniobra de Hall-Pike, la maniobra es muy difícil y es más fácil hacer eventualmente la maniobra de Semon o viceversa. Yo creo que hay que aplicarlo a cada paciente y a la experiencia que tiene cada uno. Por otra parte, cuando hacemos la maniobra tenemos que tener presente de que el paciente tiene que colaborar con nosotros. Si yo tengo un paciente que no colabora o no puede colaborar, la maniobra va a fallar, como dijo Alfredo previamente. Hay otra pregunta acá acerca del HINTS, que es interesante y quiero aclararlo porque a veces uno lo dice muy comprimido por una cuestión de tiempo. Me preguntan si tienen que estar los 3 elementos del HINTS. Y no. Si están los 3, mucho mejor. Pero a veces con un elemento es suficiente. Por ejemplo, si la paciente como la que yo presenté en la charla anterior, el primer caso, tengo el impulso cefálico normal, aunque no tenga nixtamodilación cambiante o no tenga tejido de Viello, es central. Ya tengo que sospechar que es central, mejor dicho. O puede ser que tenga solamente una nixtamodilación cambiante. El tema es que tenga alguno de los elementos del HINTS. Cuanto más elementos tenga, mayor, ¿no es cierto?, sospecha yo puedo tener de un cuadro central. Esa sería la respuesta. Hay otras preguntas, si querés las respondo yo. Sí, por favor. Una es, con la mejora parcial, si la betaestina puede mantenerse. En realidad, entiendo, no sé si es referido a los mareos post-BPPV. Eso está descrito que puede durar días o semanas. Hay un trabajo que incluso es relativamente reciente, que encontraron que estos síntomas residuales
estaba hasta en el 60% de los casos en una población que siguieron y hasta en el 30% de otros. Es una patología que no es tan infrecuente y podría utilizarse la betahistina. Yo lo utilizaría si es una medicación sintomática hasta que haya síntomas. Yo acá no estoy diciendo o indicando una medicación por una patología o una enfermedad, sino por un síntoma residual. Recuerden que el BPPV es una patología, no una enfermedad. Y tampoco está demostrado que la betahistina tenga alguna incidencia o implicancia en evitar recurrencia, ni mucho menos. Y creo que había una más relacionada al BPPV, creo que preguntó Daniela. Daniela, sí. Daniela Piras, digo. Aprovecho para saludarte. Nosotros, y cada vez más, indicamos el autotratamiento. Pero, como bien dijo Francisco antes, eso depende de qué paciente. Uno sabe a quién indicarle que lo haga solo en casa. Hay pacientes que son muy aprensivos y que este síntoma realmente los bloquea y que cuando tienen esto dejan de hacer todo y dicen, doctor, tiene que verme inmediatamente porque me siento... Hay otros que dicen, no, bueno, espero. Uno sabe a quién indicarle, pero sí, yo lo uso muchísimo al autotratamiento en la casa. E incluso le digo, hasta que nos volvamos a ver, haga la maniobra y hacemos el control. Tampoco mencionamos que lo ideal y recomendable es hacer estas maniobras, como se vio en casi todos los videos, bajo videonestamografía. Es una recomendación de nuestro grupo, por lo menos. Nos sentimos más cómodos haciéndolo así. Incluso de esa forma podemos documentar y graficar lo que está pasando e incluso en el seguimiento o follow-up ver cómo va teniendo su resolución. No sé si, Francisco, ¿querés agregar algo de eso? Respecto a eso que preguntó Daniela, quiero agregar también, relacionado con lo que hablábamos anteriormente. Las maniobras deben, en mi opinión, deben hacerse en forma secuencial. Yo, por ejemplo, utilizo algunas preferentes, como dije, supongamos un paciente con un vértigo posicional del canal posterior. Uso EPLI. Si la maniobra falla, la segunda vez lo repito una vez más. Esta vez haciéndolo con más tiempo de duración entre un momento y otro, si es posible con el registro de BNG, porque entonces puedo ir viendo, mientras el paciente lo tengo con la cabeza hacia abajo, y ver si sigue habiendo nistagmus, de manera que me indique que las partículas siguen desplazándose o no. Y en esos casos, eventualmente puedo llegar a hacer un vibrador mastoideo, que no está indicado. Pero ya que falló la primera, a veces dando la vibración, uno tiene la esperanza de que las partículas se puedan mover más fácilmente. Una teoría, ¿no es cierto?, con respecto a por qué fallan las maniobras, es que hay ciertas estructuras, estrecheces del canal, que hacen que las partículas queden atrapadas. La vibración podría hacer que estas partículas se dispersen y puedan pasar más fácilmente por ese canal más estrecho. Eso es una especulación teórica, no está probado. Si esto me falla, paso a Semont y hago la maniobra de Semont, una o dos veces. Eventualmente, todo dependiendo del paciente, si fue muy dificultoso hacer la maniobra, busco un ayudante para hacerla con un ayudante o en un lugar especial. A veces es difícil hacerla en la camilla en el consultorio, vamos al centro de rehabilitación donde con las camillas planas, amplias, más bajas, y ayuda a un kinesiólogo, podemos hacerlo más fácilmente. Para casos que cuesta mucho hacerla. Y eventualmente, si todo esto falla, ahí damos maniobras de autotratamiento y tenemos que hacerlo, como dijo Alfredo, teniendo en cuenta el paciente que se lo damos. A veces el paciente no está en condiciones de entender y a veces damos la indicación de hacer maniobra de tratamiento ayudado con un familiar para que controle cómo lo hace y ayudarlo a hacerlo de forma adecuada en su casa. Ese es más o menos el esquema que yo uso de forma personal. Aprovechando digamos, o sumo un comentario con respecto a por qué usar la vibración mastoidea. No está demostrado, por supuesto, no forma parte del tratamiento, pero hay una teoría de que a veces falla la maniobra porque, en teoría, las partículas podrían aglutinarse entre sí y al ser de mayor volumen, por estar aglutinadas, el sentido de usar la vibración mastoidea es para que se disgreguen y sea más fácil su migración. Eso es un dato que quería comentar nada más. ¿Alguna pregunta más? A ver. Creo que no hay más preguntas, a menos que alguien nos mande ya de inmediato alguna, creo que no hay más, creo que hemos contestado todas. Bueno, hace muy poco fue el Congreso Europeo y el doctor Strupp presentó un trabajo que él tiene su, digamos, teoría de que la vitamina D no tendría mucha implicancia en el vértigo posicional. Creo que esto va a terminar generando como escuelas. Hubo una escuela reciente que sería preventivo indicar vitamina D
y hay una especulación que tendría que ver con que en los casos de osteopenia, osteoporosis y déficit de vitamina D, habría mayor recurrencia de BPPV. Por supuesto que si uno encuentra un déficit de vitamina D, siempre es de buena práctica tener valores normales, y si eso podría tener un rol beneficioso en la evolución del vértigo posicional, no me parece inadecuado indicarlo. Todos sabemos que las dosis de vitamina D tienen muchas variables, es de máxima o de muy alta prevalencia en la población tener niveles bajos, y tiene que ver con la pigmentación de la piel, por decirlo fácil. Hay gente que es más fácil de retener y otros no, y tiene que ver con sus propios melanocitos, y es tema que no es de neuro, pero era para comentar de que nadie lo dijo, pero hubo momentos que la vitamina D era como el boom, y ahora estamos ahí reestudiando, por decirlo así, o recalibrando. Hay otra pregunta que hace Laura Luna. Es difícil responder esta pregunta porque es un caso puntual y nosotros en este tipo de actividades no podemos hablar sobre un caso puntual, solamente podemos hablar de generalidades. Es difícil responder esa pregunta, de personal lo que está comentando ella, de manera que la recomendación que yo puedo hacerte es que debería ser vista por un neurotólogo y que ese neurotólogo haga un diagnóstico. Es frecuente que haya errores diagnósticos, especialmente si no lo hacen especialistas, y aún entre especialistas hay distintas opiniones. De manera que si ya lo vio un neurotólogo, pedir una segunda opinión. Y las preguntas tienen que hacerse en forma individual a ese médico que está evaluando al paciente y dando un diagnóstico y un tratamiento. Creo que no hay nada más. Me parece que ya no hay más preguntas. Bueno, aprovecho para invitarlos la semana próxima. Vamos a hablar de tópicos que son de máxima prevalencia. La idea de este tipo de charlas es transmitir, insisto, nuestra experiencia en las patologías más comunes de la práctica diaria. Y la próxima semana viene el caso de la migraña vestibular, la enfermedad de Meniere y los mareos crónicos. Te dejo el cierre, Francisco. No, nada más. Agradecerles que hayan asistido a la presentación. Les agradecemos la participación que tuvieron, tanto en las encuestas como en las preguntas, porque eso es lo que hace dinámico estas charlas y que permite ampliar un poco más los conceptos, porque en una charla de 20 minutos uno tiene que condensarlo en los aspectos más importantes. Y este tipo de interacción posterior es la que, en mi opinión, enriquece mucho una presentación. Es lo que lo hace más rico, y les agradecemos entonces toda la participación que tuvieron. Los esperamos la próxima semana. Bueno, gracias a todos. Los esperamos la próxima semana. Gracias a Eurofarma y al soporte técnico que nos estuvo aguantando hasta recién. Muy bien, muchas gracias a los doctores por haber llevado adelante este encuentro y a todos por haber estado conectados y por su participación. Vamos a dar por concluida la sesión y queremos también invitarlos a participar del módulo 2 el próximo jueves 20 de agosto a las 19 horas. Les recordamos, jueves 20 de agosto a las 19 horas, el módulo 2. Luego de esta sesión van a estar recibiendo un mail con una breve encuesta. Les agradecemos su participación y queremos recordarles, como último aviso, que en 72 horas estarán disponibles los contenidos que hemos visto hoy en eurocampus-delmedioonline.com. Les recordamos, eurocampus-delmedioonline.com, donde van a poder ver nuevamente la sesión del día de hoy y otros contenidos que también van a ser de su interés. Una vez más, les agradecemos la participación y les deseamos a todos muy buenas noches.